Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a analizar un caso aplicado que en este caso tiene que ver con la criminalidad en una ciudad que se llama Chicago. Vamos a hacerlo en tres partes. En esta primera parte vamos a analizar los datos y vamos a hacer algunos primeros gráficos descriptivos para entenderlos. Y luego en la parte 2 y 3 vamos a adentrarnos en lo que es el uso de georreferenciación, en específico dos librerías que son GeoPandas y Folio, y al final vamos a poder responder la pregunta problema que vamos a plantear en esta parte 1. Entonces, bueno, esa es la idea. Vamos a instalar algunas librerías, por ejemplo Workload, y vamos a conectarnos al Drive. Vamos a estar trabajando con un notebook que se llama 20 caso aplicado, Crimen Chicago. Y nada, dentro de lo que es la carpeta datos, que van a encontrar el enlace acá abajo en el vídeo, van a encontrar un archivo CSV que se llama Chicago Crime Data. Ahorita voy a explicar un poco de dónde viene. Y también van a encontrar otro archivo que se llama Boundaries Bit, que es el que tiene la información de los condados de Chicago. Un archivo GeoPandas o GeoJSON. Y el archivo Chicago Crime Data es un CSV. Entonces nada, vamos a conectarnos al Drive. Y luego de eso vamos a establecer la ruta de trabajo. Entonces nada. También vamos a instalar una librería que es externa a lo que es las librerías core, que en este caso es GeoPandas. Y vamos a cargar lo que es la ruta, donde vamos a estar trabajando, que es esta. Y esta va a ser básicamente la librería de GeoPandas, hay que instalarla previamente. Luego de que todo eso cargue, vamos a subir las librerías que vamos a usar, en este caso Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Ranka, GeoPandas, Folium, Workload, SciPyStats y bueno, otras herramientas que nos van a permitir hacer lo que son mapas dinámicos en lo que es Folium. ¿Ya? Y bueno, vamos a cargar esa librería, bueno, esas librerías, y después de eso, nada, vamos a comenzar a mirar el caso, que en este caso particular tiene que ver con, bueno, al final el objetivo es que se pueda entender cómo se hace el proceso de exploratoria y data análisis, desde analizar la pregunta de problema hasta pasar por el proceso de limpieza, estructuración, definición de variables interesantes, generación de gráficos univariados, bivariados, correlaciones entre variables y análisis espacial. Bien, entonces nada, el contexto, imagínense que trabajan para lo que es el departamento de policía de una ciudad, en este caso Chicago, y básicamente lo que se busca es poder desplegar lo que es la fuerza policial de forma eficiente a lo largo de la ciudad. Entonces, en ese sentido aparece un problema, y el problema es básicamente cómo nosotros podemos utilizar la información histórica para, a partir de eso, identificar patrones de delincuencia en la ciudad, en este caso Chicago, y desarrollar estrategias que permitan desplegar de forma eficiente lo que es la fuerza policial. ¿Ya? Bien, el contexto analítico, nada, vamos a estar trabajando con unos datos que están proporcionados por el Departamento de Policía de Chicago en el 2017, y básicamente tiene toda la información de lo que son delitos registrados a lo largo de la ciudad. Tiene información de lo que es ubicación, entre otras cosas, ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer un análisis exploratorio, vamos a mirar cuáles son esas variables interesantes, vamos también a después hacer lo que son, proveer una estrategia con el fin de desplegar la fuerza policial. Vamos a analizar distribuciones conjuntas y al final vamos a ver cómo podemos mejorar el despliegue de la fuerza policial. ¿Ya? Entonces, lo primero va a ser simplemente cargar los datos. En este caso es un archivo que se llama Crime Data CSV. Ya seteamos la ruta arriba, así que lo va a leer. Y esto, el dtype, es para especificar si queremos que alguna variable tenga un formato específico. En este caso quiero que el ID sea tipo objeto, es decir, alfanumérico. Y lo mismo esta variable que se llama bitnum. Yo necesito que estas dos variables estén en este formato porque después voy a utilizar otro archivo y están en ese mismo tipo de datos, así que por eso es que lo estoy seteando. Después acá, nada, vamos a llamar este dataframe como df, es un dataframe. Como ven, hay información respecto a lo que es el ID, la fecha en la que ocurre el delito, la descripción primaria, el tipo de delito, la ubicación, si hubo arresto o no, entre otras cosas. Además aparece lo que es las coordenadas, latitud, longitud. Y bueno, esto sería básicamente eso, ¿ya? Son coordenadas GTM, por eso ven estos números tan largos.
pero esos UTM después se pueden convertir a grados, no hay problema con eso. Bien, como pueden observar son 260.000 registros y 22 columnas, así que tenemos una gran variedad y una gran cantidad de información, así que eso es bueno. Y acá está un poco la descripción de cada una de las variables. Igualmente eso se puede ver en este enlace, ahí lo dejé, para que puedan acceder a él. Y ahí está la información, es pública y es gratuita. Y uno la puede descargar, así que nada, eso. Ahí como ven sale el Chicago Data Portal, ahí sale información para el 2017. De igual forma podríamos haber descargado otro archivo filtrado por algún año particular, ¿no? Bien, entonces, nada, lo primero que vamos a hacer entonces es mirar lo que son esta columna que se llama Primary Type, que es como son los tipos principales de delitos. Y vamos a hacer un Value Count, con esto vamos a darnos cuenta que es lo más frecuente. Y aquí como ven lo que predomina son los robos, de 64.000 veces, después aparece esto que son battery, que son delitos asociados a lo que son siniestros contra viviendas y autos. Después aparece lo que es daño criminal, asaltos, robos, narcóticos, entre otras cosas, ¿ya? Bien, de la misma forma también podemos hacer una agrupación con base en lo que es el tipo primario de robo y su descripción, ¿ya? Dentro de cada tipo primario vamos a tener lo que son distintas descripciones, ¿ya? Es como tener aquí, tenemos lo que es el primary type, pero dentro de cada uno vamos a tener distintas clasificaciones, ¿ya? Este es el primary type 1, este es el segundo primary type. Para cada uno hay como distintas clasificaciones más particulares. Entonces vamos a ver qué es lo que predomina. Para eso vamos a utilizar un group by. Elegimos estas columnas, son las que vamos a trabajar. Después elegimos el ID para hacer un conteo. Reseteamos el índice y le ponemos conteo, ¿ya? Después ordenamos por conteo, que sería esta columna de acá, y lo hacemos de forma, en este caso descendente, de mayor a menor, ¿cierto? Y al final reseteamos el índice para que nos salgan números, ¿ya? Entonces, nada, esa es un poco la idea detrás de esto. Y al verlo, bueno, pueden observar que básicamente lo que son robos menores, es decir, que son de $500 o menos, son los que tienen mayor frecuencia, ¿cierto? 24.000 veces. Pues aparece lo que son delitos tipo battery, por ejemplo, aquí se ve que es asociado a lo que es problemas domésticos, son 23.000 veces, y así podemos ir mirando cada una de las diferentes combinaciones. Entonces, nada, ahí está un poco la descripción por si quieren leerla más a detalle, pero nada, eso sería como lo que estamos obteniendo. Otra cosa que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, generar workloads asociados a lo que son las descripciones de cada tipo primario. Entonces yo veo acá que hay tres que son fundamentales, el theft, el battery y el criminal damage. Entonces vamos a ver qué descripciones predominan dentro de cada uno. Para eso, nada, filtramos la columna primary type que sea igual a theft, y aquí tenemos un data frame solo para lo que son robos. Y luego después cogemos la columna de descripción y le hacemos un join. Separamos cada palabra o cada registro por un espacio en blanco. Eso que quiere decir, va a pegar toda esa columna, la va a pegar una al lado de la otra y va a generar un string grande con todas las descripciones. Lo va a guardar acá y luego utilizamos la función workload. Acá definimos el tamaño máximo de lo que es el tamaño de letra, el número máximo de palabras a incluir, en este caso las 100 primeras. El color de fondo va a ser blanco y todo esto se va a generar con base en este string que se llama text. Luego generamos una figura, utilizamos la función imshow para mostrar ese workload. Hacemos un método de interpolación bilineal para que no se distorsione cuando usamos las coordenadas x y y. Y acá desactivamos lo que son las etiquetas, los ticks de x y y para que no se vea, porque nosotros no tenemos ejes en este caso. Y ahí, como ven, aparecen cosas interesantes como, bueno, roba lo que son retails o esto que son tiendas pequeñas, edificios, robo lo que es el pocket, robando en los bolsillos, entre otras cosas, ¿ya? Ese sería como el análisis para lo que es theft. De la misma forma, como quiero hacerlo para distintos tipos de descripciones primarias, voy a crear una función que sea genérica y lo haga para cualquier filtro que yo decida. Entonces creé esta función que se llama workload crime, depende de un data frame y de básicamente el rango que en este caso representa el orden dentro de lo que es el primary type. Entonces el primero en el orden era esto que se llamaba theft, pero el segundo era este que se llamaba battery y así sucesivamente. Entonces, nada, para eso
vamos a simplemente hacemos un value count, ¿cierto? Y fíjense que cuando nosotros hacemos esto, si nosotros, por ejemplo, no filtramos el índice, ¿cierto? Lo que nos devuelve es el conteo, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, utilizo la función index y filtro por algún rango particular, ya que puede ser, no sé, battery, por ejemplo. Entonces eso, ahí básicamente lo que va a hacer es filtrar lo que es el número asociado a lo que es battery. Y pues nada, a partir de eso nosotros podríamos hacer lo que es el conteo. En este caso sería rango 0. Pues el rango 0, el índice 0. Después viene el índice 1, ¿cierto? El índice 2. Y así con todos. Entonces esto va a ser lo que va a ser la condición de filtro, ¿ya? Y aquí es donde se hace dentro de la función, ¿ya? Entonces acá el rango va a ser un número, ¿ya? Que va a ser 0, 1, 2, de acuerdo a lo que yo necesite. El 0 representa el tipo primario más común y así sucesivamente. Entonces acá guardamos el data frame filtrado, unimos el texto de la columna de descripción en un string largo, como les comenté antes. Eso se llama text en este caso. Luego lo que hacemos es generar el workload con base en ese texto, al igual que la vez pasada, y después generamos la figura, ¿ya? Entonces creamos nuestra función y ahora, bueno, lo hacemos lo mismo. Entonces acá simplemente colocamos el valor del rango dentro de la función y acá colocamos el nombre del data frame, que es def. Y aplicamos nuestra función, se llama workload_crime, que es la que está acá arriba. Bien, entonces ya al hacer eso, vamos a obtener este resultado. Como ven acá, ahí está, el mismo que habíamos hecho antes. Y de la misma forma solo hay que cambiar el valor del rango. Ya le ponemos no 0, sino 1 y 2. Y con eso vamos a obtener lo que son los workloads para el segundo tipo de robo más común, o tipo de delito más común, y el tercero. Y ahí, como ven, para el caso de battery aparecen cosas como doméstico, simple, lo que son simple agravado, lesiones personales, entre otras cosas, ¿ya? Y para el caso de criminal damage, que es como daño criminal, aparece a vehículos y a propiedad privada principalmente, la ciudad y bueno, otro tipo de cosas. Bien, y eso sería el análisis desde el punto de vista de los workloads. Bien, ya otra cosa que es importante es analizar lo que es la descripción de la ubicación, dónde ocurre. Entonces vamos a hacer un value count sobre esa columna, se llama location description. Y como pueden observar acá, van a aparecer algunas cosas interesantes respecto a dónde ocurren más los delitos, bueno, en lo que son calles y residencias y apartamentos, ¿ya? Así que nada, ahí se ve que son casi más de la mitad. 59, 40 y 30, eso da como 120, 130 mil. Bien, de la misma forma también podemos hacer uso de una función que se llama crosstab, ¿ya? Entonces yo acá lo que voy a hacer es un filtro, ¿ya? De los primeros 10 lugares donde ocurren los delitos, ¿ya? Para eso entonces hago un filtro sobre los primeros 10 basado en lo que es la descripción del lugar, y adicionalmente también hay una condición acá que es que esté dentro de los primeros 10 tipos de delitos, ¿ya? Entonces una condición booleana para hacer el filtro y quedarme con ese data frame, ¿ya? Entonces si uno mira que hay acá y lo ejecuta, ¿cierto? Es un subconjunto que satisface que básicamente el location description está dentro de los primeros 10 en orden, así como acá, y el primary type también está dentro de los primeros 10. Entonces, de esa forma garantizamos de que ahora vamos a analizar lo que es las ubicaciones más frecuentes y los tipos de robo también más frecuentes. Bien, después de tener esto, entonces lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, podemos ponerlo así para que sea más bonito, más entendible. Y luego simplemente lo que vamos a hacer es una tabla de contingencia donde en el índice va a ir una estructura particular y en las columnas otra variable particular. En este caso voy a utilizar la columna primary type como índice, que son los 10 tipos de robos más comunes. Ahí, como ven, están en orden. Bueno, aquí en este caso no están en orden, sino que están en orden alfabético, porque al final no cuenta, no importa eso. Y acá en las columnas aparece lo que es la descripción de la ubicación. Y de nuevo aparece en orden alfabético. Con base en esto lo que estamos viendo es la frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, este número de acá dice que hubieron 1038 delitos en lo que es, bueno, vamos a utilizar una más grande para que se entienda, aquí, 11.000. Este dice que hay 11.000 delitos cometidos en apartamentos de tipo battery, ¿ya? O
también podríamos analizarlo como 2.839 asaltos en lo que son departamentos, por ejemplo, ¿ya? Y con eso podríamos tener una perspectiva, podemos hacer un heatmap, un mapa de calor y mirar cuál es lo que más predomina, por ejemplo. Pero nada, eso sería como un ejemplo de lo que podemos hacer con las tablas de contingencia. Bien, ahora, ¿cómo podemos utilizar esta información para poder desplegar bien lo que es la fuerza policial? Bueno, podríamos utilizar esta información para identificar esos puntos que se conocen como hotspots y a partir de eso establecer estrategias de mitigación o de patrullaje para que se reduzcan los números que son sobre todo muy grandes. Por ejemplo, este de acá, o yo que sé, este de por acá, o estos 6.000 que aparecen por acá. Sabemos que en esos lugares y en ese tipo de robo ocurre mucho ahí, entonces a partir de ahí podemos poner más vigilancia en esos lugares para controlar esos robos. Bien, otra cosa que vamos a hacer en esta primera parte es analizar lo que es la evolución temporal de los crímenes. Para eso vamos a convertir la columna date a un formato datetime con la función toDatetime y después vamos a extraer el mes, ¿ya?, de lo que es esa fecha. Y con ese mes después vamos a hacer un conteo de en dónde ocurren los delitos de acuerdo a los meses, cuáles son más frecuentes, si en enero, febrero, marzo, abril, cuándo tenemos más delitos. De esa forma vamos a obtener la distribución estacional, ¿ya?, de lo que es los delitos. Entonces ahí, como ven, nos está diciendo que principalmente en lo que es junio, julio, agosto es donde ocurren la mayor cantidad de delitos. Bien, y ahora lo que voy a hacer es crear una función que va a utilizar un data frame, una variable en X que se llama timeBar y un título, además de un parámetro que se llama rot, que de fondo va a medir lo que es, si quieres rotar los ejes X, cuántos grados. Entonces lo que hace esta función es coger ese data frame, agrupa por la variable X, que sería la fecha, y luego hace un conteo. Y luego devuelve un plot de esa variable X, en el eje Y va a poner lo que es el conteo, que es lo que yo definí acá, y después coloca el título y la rotación respectiva. Al final devuelve un gráfico que se llama P. Entonces yo acá básicamente voy a usar mi función sobre el dataframe de F, en la columna mes, ese va a ser el eje X, y el título va a ser en este caso 2017 Model Crime Patterns. Bien, después le puedo poner unos labels por lo que yo necesite. Y ahí, como ven, se observa lo que es el comportamiento. En este caso se ve que es bien estacional, domina o es predominantemente mayor en lo que es junio, julio, agosto, donde está este pico bien grande, y pareciera que fuera menor en febrero, ¿no? Pero ojo que hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver después de que esto puede ser producto de una comparación injusta. ¿Y por qué una comparación injusta? Bueno, porque febrero tiene menor cantidad de días en 2017 que los demás, tienen 28. En cambio, marzo, abril y mayo y todos los demás tienen 30 o más. Así que para poder hacer una comparación justa, lo que hice yo fue, bien, voy a hacer una agrupación por lo que es los meses y voy a calcular lo que es la cantidad, que es lo que hemos hecho, la cantidad de delitos en frecuencia bruta o absoluta. Pero bien, yo tengo que dividir esto por lo que es la cantidad de días, ¿no? En este caso la cantidad de días de cada uno. Entonces lo que hice fue coger esa columna y dividirla por su respectiva cantidad de días. En mi caso, yo sé que enero tiene, en este caso 31, febrero 28 y así con los demás. De esa forma garantizo que voy a poder después comparar de manera justa lo que es la distribución estacional, ¿ya? Entonces, bueno, aquí lo hice de manera diaria. Bueno, voy a mostrarles un poco dónde está esta parte para que se entienda mejor. Antes de eso lo que hice fue generar un gráfico de una estructura diaria, pero bueno, esto no es relevante ahora. Lo que sí es relevante es esta parte, que en este caso básicamente lo que le está diciendo, normalicé por la cantidad de días y después utilicé la función para hacer el gráfico. De esta cosa uno se lleva algo bastante interesante, y es que ahora el mes con menor cantidad de delitos ya no es febrero, sino que es marzo. Y era por lo que le estaba diciendo, estamos utilizando una comparación injusta que habían quedado desbalanceados lo que es el análisis. De igual forma se sigue viendo que en junio, julio y agosto es donde está el pico máximo, pero ahora el mínimo ya no es febrero, sino marzo. ¿Ok? Ya. Bien. Después acá lo que hice fue hacerlo por día de la semana. Al final es simplemente sacar una columna que se llama día de la semana, cambiarle los nombres porque te la devuelve en 0, 1, 2, 3, y después volver a hacer el conteo y mostrarlo en un gráfico utilizando la misma función que hicimos antes. Y ahí se puede observar que básicamente la mayor cantidad de accidentes ocurren en lo que es viernes, ¿ya?
o de delitos, en comparación con el miércoles, que parece ser donde hay menos, y el domingo. ¿Ya? Así que nada, ese sería como un análisis bien global de lo que son los crímenes en la ciudad, con base en esos datos. Y bueno, en el próximo video vamos a comenzar a trabajar sobre lo que es la georreferenciación. ¿Ya? Espero que haya sido claro y nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Ya? Que esté muy bien y cualquier comentario, ya saben, lo pueden dejar por acá. Si les interesó o quieren hacer este análisis con otros datos en otra región, también lo podemos hacer. Y nada, eso sería. Nos vemos en una próxima. Que esté muy bien.